Saludos. Por acá Guillermo Segnini, en el marco del segundo Simposio de Negocios y Desarrollo Internacionales y el primer encuentro de la Red Veo Venezuela. El tema que plantearemos en este momento será los científicos de datos, unos nuevos profesionales necesarios para las organizaciones. Comenzaremos con definir un poco lo que es la Big Data, entraremos en la ciencia que se encarga del análisis de esto o lo que hace el match con la Big Data. Posteriormente definiremos quiénes son estas personas, quiénes son estos profesionales, el científico de datos, qué competencias debe tener y cuáles son las proyecciones a futuro y algunas reflexiones pertinentes sobre el tema. Comenzamos entonces con definir cuál ha sido el alcance que tienen entonces o por qué nace el término de la Big Data. Es de entender que parte de la evolución de las organizaciones modernas se ha producido con la adopción de las nuevas tecnologías que empezaron su evolución con las tecnologías de información y comunicaciones, que a través del tiempo fueron adaptando las organizaciones y se fueron adaptando específicamente para generar una nueva forma de realizar los procesos, una nueva forma de realizar las tareas. Esto trajo como consecuencia la automatización de múltiples procesos o los procesos preexistentes y de una manera pues generar una nueva forma de hacer las cosas. Esta sistematización es evidente que trajo o se puede entender que ha sido una nueva forma de realizar nuestros procesos y de una forma de demostrar cuáles son las ventajas. Una vez entendido entonces que la Big Data son estas nuevas arquitecturas, nuevas tecnologías y nuevas estrategias diseñadas para entender y analizar los datos que vienen de múltiples fuentes, podemos decir entonces que son los datos. Los datos son aquellos que componen la Big Data. Pero estos datos se puede decir que también están clasificados de tres maneras. Podemos tener datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Estos datos, podemos decir que los datos estructurados son los datos de fuentes tradicionales. Son datos que están hechos con formatos y esquemas fijos. Lo que normalmente conocíamos en las organizaciones como datos de bases de datos relacionales. Por supuesto que tenían campos y estructura fija. Son aquellos datos que podría decirse que los que componían características específicas, como talla, sexo, peso, y eran datos que están hechos de una forma relacional en bases de datos tradicionales y por eso se le dice que son datos estructurados. Los datos semiestructurados pues eran datos que no tienen un formato fijo, pero que contienen etiquetas y marcadores que permiten que sean separados. Para por fin llegar a lo que son los datos no estructurados, que son aquellos datos que son datos sin un tipo de predefinido. Es decir, pueden ser documentos, fotos, audios, textos y videos, entre muchos. Estos datos no estructurados, pues básicamente podemos ver que son nuestro diario. Son cualquier documento que subimos, que consultamos, un email que enviamos, cualquier adjunto, una foto al que le damos like, un audio, un video, cualquier video que vemos en cualquier plataforma de streaming. Estos datos esto pasa a ser lo que compone en general a la Big Data. Y entonces entra un nuevo concepto que muchos actores han citado y han definido como las 3B, que la Big Data está compuesta de variedad, velocidad y volumen, donde la variedad es la cantidad o los diferentes tipos de datos. Como ya lo habíamos mencionado, las fuentes son heterogéneas y hay una gran variedad de tipos de datos. Como ya lo dije, documentos, fotos, textos, entre otros. La velocidad tendría que ver con la capacidad de interacción que tienen estos datos entre diferentes fuentes, entradas y salidas. A la velocidad con la que entra, la velocidad con la que sale. Es decir, cómo interactúan los diferentes datos entre las diferentes fuentes. Y el volumen pasaría a ser entonces la acumulación de todos estos tipos de datos. Todo esto compondría lo que sería
lo que la Big Data va a analizar. Aunado a esto, se nos unen dos nuevos conceptos que pasan a ser vitales, que sería la veracidad, perdón, y el valor de los datos. La veracidad tendría que ver con aquellos datos que ya han sido filtrados y que pueden ser analizados y que pueden ser lo que llaman en algunos casos con los que se puede hacer minería de datos. Minería, la acumulación de estos datos. Y, por supuesto, el valor que pasa a ser cuando se le hace el análisis a los datos, se extraen y realmente la organización obtiene el dato que requiere para el análisis que se está buscando. Entonces, estos dos componentes, veracidad y valor, serían lo que vendría después o lo que buscaría en un dado caso el análisis de los datos vía la Big Data. Entonces, una vez analizada la Big Data y los datos, que son quienes la componen, ¿quién se encarga de darle sentido real a esos datos o a ese gran cúmulo de información que se encuentra almacenada en algún sitio? No es más que la ciencia de los datos o la data ciencia, aquella que logrará mapear y reducir esa gran cantidad de datos para darle realmente el sentido que las organizaciones están buscando. Sigue siendo entonces la data ciencia aquella que logrará darle, interpretar, integrar y organizar la información o los datos para darle el sentido que las organizaciones están buscando. Esta necesidad surge también de que, por ejemplo, en este gráfico vemos cómo solo en 60 segundos se generan miles y miles de datos, es decir, los datos cada día crecen más, debido a que, por ejemplo, en un minuto solo se producen millones de búsquedas en Internet, millones de emails enviados, compras e interacciones en redes sociales. Y cada día las organizaciones buscan interpretar cómo se dan estas interacciones y qué valor realmente se puede obtener de esa cantidad de datos que se están generando. La ciencia de los datos también ha permitido el surgimiento. Entonces, una vez que se define o que se habla de la ciencia de los datos, entra el foco al análisis. ¿Quién hace este análisis? ¿Son solo algoritmos? ¿Son solo estrategias? ¿Son solo compilaciones? ¿Son solo nuevas tecnologías que se están implementando? Ok. Pero ¿quién hace este análisis? Este análisis entra en este caso un nuevo profesional que lo llamamos el científico de los datos. Y un científico de los datos básicamente será una mezcla de un científico, un matemático, un estadístico, un biólogo o inclusive un ingeniero de sistemas, personas ligadas específicamente al sector de la informática y que tienen entre sus capacidades fundamentales la inclinación por marcar y detectar tendencias, ya que deben sacar conclusiones a partir de grupos de datos no categorizados, es decir, de los datos no estructurados, recopilarlos para las empresas y emitir sus conclusiones, ya que éstas podrían generar cambios positivos en la empresa o en las organizaciones y generar o anticiparse a posibles cambios e inclusive generar innovaciones dentro de las organizaciones. Debido entonces a que esta explosión o la entrada de la Big Data en las organizaciones genera unas nuevas responsabilidades, unas nuevas necesidades y quién afronta estos retos, qué necesidades nuevas o qué nuevos roles se deben ejercer dentro de la organización y quiénes son estas personas encargadas de hacerlo. ¿Qué debe ser? ¿Qué debe tener? ¿Quién debe ser? Hoy en día los análisis nos lleva a que entre los muchos análisis que se han realizado, se dice que el científico de datos debe ser un estadístico, un ingeniero, un informático, un físico, un matemático. Pues sí, es una persona que profesionalmente puede tener todas estas características, pero tampoco es limitante. Este profesional no solo, o entre las múltiples características o las múltiples competencias que debe tener, es que, por ejemplo, este profesional debe aportar
las mejoras sustanciales al encontrar los datos que la organización está buscando. Como ya se dijo, lograr el análisis de grandes volúmenes de datos, conocer de aplicaciones y tecnologías de las cuales dispone para poder comprender y entender y recolectar los datos. Como ya se dijo, él debe recolectar, extraer la información valiosa que se encuentra en los datos, diseñar nuevos experimentos, nuevos algoritmos y nuevos tests que permitirán obtener ese valor, limpiar los datos y eliminar el ruido que ese ruido para poder obtener los datos que realmente contienen valor y son válidos. Procesar los datos usando diferentes métodos estadísticos, encontrar fuentes ricas de datos, que sería una de las partes más importantes, porque no es solo limpiarlos, sino lograr encontrar las fuentes exactas de donde se encuentran los datos, optimizar esa información y visualizar. Una de las características más importantes sería que éste pueda visualizar y presentar a la organización el análisis de los datos obtenidos. Entonces, una de las características principales, o adicionalmente a todas estas competencias, se dice que el científico de datos debe ser una persona altamente curiosa y con la capacidad de comunicar el conocimiento de los datos obtenidos. Por lo que una vez más podemos decir que el científico de datos será aquella persona que quizás logre dentro de la organización cumplir con cada una de estas diferentes opciones o competencias que estamos describiendo en este punto. Por lo que entonces en este punto nos planteamos si todo lo relacionado con la Big Data es una moda o una necesidad. No, por más no es casual de que diferentes universidades en Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay hoy en día estén ofertando diferentes carreras relacionadas con el área de tecnología y debido a la alta automatización que se está generando y que se espera. Carreras como la robótica, la inteligencia artificial, lenguaje de máquinas y en especial la Big Data y el análisis de datos. Estas diferentes universidades en estos países han generado nuevas ofertas académicas que permiten preparar a profesionales listos para dar la respuesta que las organizaciones están requiriendo o van a requerir de aquí en adelante. Tampoco es casual que diferentes estudios relacionados con contrataciones y con perfiles laborales coloquen a los profesionales del área de datos o del área de análisis de datos y Big Data como los profesionales que se van a demandar en los próximos, en los primeros lugares para ser demandados como los profesionales más contratados en los próximos años. Inclusive análisis desde hace 3 años hasta la actualidad colocan a estos profesionales como los primeros 10 o entre los primeros 10 lugares para los profesionales que van a ser demandados y contratados por las organizaciones. Ya que debido a la explosión de los datos y a la alta automatización y a la acelerada digitalización de los procesos, ha requerido que ahora las organizaciones busquen con más interés a estos profesionales que son los que van a estar capacitados de poder extraer de la Big Data la información que realmente se requiere. Poder limpiar, poder mapear, poder extraer la información valiosa que se encuentra o que reside en la Big Data. Desplazando de alguna manera a los profesionales tradicionales y haciendo que estos nuevos profesionales que no dejan de ser los profesionales que existían en las organizaciones tradicionalmente, sino que ahora serán profesionales mejor preparados y con mejores capacidades para poder obtener la información y poder extraer la información de los datos que las organizaciones requieren. Parte de lo que justifica esta necesidad tiene que ver con que hoy en día vivimos en un mundo más interconectado. Para datos más recientes, por ejemplo, para abril del año 2020, se reporta un incremento de 300 millones de personas conectadas al Internet y a las redes sociales.
donde por ejemplo 4.7 millones de personas se conectaron a Internet, representando un 7% de aumento, y 3.81 millones de personas se conectaron a las redes sociales, representando un incremento del 8%, al igual que el uso de teléfonos móviles, 128 millones de nuevos usuarios en el último año, haciendo una suma total de 5.16 millones de personas globales conectadas vía teléfono móvil o haciendo uso de teléfonos móviles. Recientemente, en el mes de marzo, debido a la pandemia del virus COVID-2019, se reportó un uso del ancho de banda en el mes de marzo que sería el que se haría uso durante todo el año. La pandemia COVID-2019 concentró 2 años de transformación digital en solo 2 meses. Podemos decir entonces que el volumen de los datos cada día va en aumento, lo que requerirá cada vez más que se cuenten o que las organizaciones cuenten con personas o con profesionales realmente preparados para poder extraer el valor de los datos que las organizaciones necesitan. Esto debido a que existe una alta tendencia a la digitalización. Cada día más nuestros procesos, los diferentes procesos de nuestra vida diaria se van digitalizando cada vez más y requieren o están generando más y más datos que se están acumulando y que deben haber profesionales que evidentemente los analicen para generar soluciones y nuevas tendencias que puedan dar respuestas a las organizaciones y a la población en general. Sistemas obsoletos, evidentemente, ya son, las organizaciones deben abandonar los viejos paradigmas y abrirse a los nuevos paradigmas como la Big Data y el análisis de los datos para poder encontrar soluciones y dar soluciones a la sociedad. La Big Data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas va generando una nueva era de digitalización, lo que también se llama hoy en día la nueva revolución industrial. Nuevos modelos de negocios. Cada día existen nuevas empresas y nuevas organizaciones que van surgiendo para generar y para aportar y ofrecer nuevos servicios relacionados con Big Data y que demandarán evidentemente profesionales que estén relacionados con el área. La alta demanda de interconexión y la de alta dependencia tecnológica y evidentemente ya se dijo una acelerada o la aceleración de la era digital. Esto automáticamente nos dice que estos profesionales cada día serán más y más demandados y que necesitamos que se formen y que estén preparados porque las organizaciones ya los están demandando. Muchas gracias, sigo por acá atento a cualquier duda. Las redes sociales están allí, cualquier pregunta y cualquier intervención estaremos atentos. Muchísimas gracias.